Gente, hoy en otro episodio de Drama abriendo secciones que no continuará, iniciamos una nueva sección. Todos aquí le tenemos un gran cariño a las películas animadas que nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, ya sea porque nos han hecho reír, llorar, reflexionar, entretenernos o simplemente despejar un rato lo difícil que puede ser la vida real. Entre ellas existen varias que han tenido un impacto tan grande que hasta podríamos decir que han formado parte de lo que somos como individuos. Y últimamente he estado pensando detenidamente cuál fue el mejor momento que nos regaló cada estudio de animación, cuando alcanzaron la cima y tocaron el cielo con sus mejores producciones. En un comienzo traté de definirlo mediante la mejor película de cada estudio, pero eso no era tan preciso. Necesitaba algo más definitivo, un momento donde digas, aquí llegaron a su peak, en cuestión de animación, escritura, dirección y demás. Y aquí estamos. El día de hoy, panitas, vamos a analizar cuidadosamente los que yo creo que son los mejores momentos de cada estudio de animación. Quiero repasar el por qué son tan poderosos, ya sea audiovisualmente hablando, narrativamente o hasta socialmente en algunos casos. ¿Qué los hace tan especiales y destacables? Hagamos algo, ¿va? Cuéntame cuáles piensas tú que deberían ser los mejores momentos antes de ver el video y luego mira si coincidimos o no. Quiero aclarar que este video no tiene nada que ver con si una película es la mejor del estudio o no. Aquí puede haber una escena divina, increíble y genial de una película que tal vez no es la mejor que ha hecho el estudio, pero la escena en cuestión sí lo es, me explico, o sea, es de escenas, no de películas. También no está de más recordar que esta es mi opinión personal, la cual no tiene ninguna importancia en el mundo, ni yo le doy importancia, entonces no se la den tanto. Otra cosa es que este video no está ordenado en peor a mejor, ya que considero que todas las escenas son buenísimas y no quiero meterme en ese lío. Si ustedes quieren ordenarlas está bien, pero yo no las ordené. Y ya por último, a pesar del título, este video solo tendrá escenas de estudios de animación mainstream. Si veo que les gusta el video, luego hacemos una segunda parte con estudios menos conocidos o películas que no son de estudios. Ahora sí, comencemos. Illumination es un estudio de animación muy complicado. Es de esos que siempre que se dice su nombre crea polémica porque o lo amas o lo odias. En mi caso yo creo que está bien. Es como ese estudiante que siempre hace apuntes bonitos a medias, pero un día, cuando menos lo esperas, te da la sorpresa. Y ese momento fue aquí. Para mí la mejor escena que han hecho los de Illumination fue en la película de Shin Juno. Concretamente, el momento de Johnny cantando I'm Still Standing. Pero ¿por qué este me parece el peak de Illumination? Es que esta escena ha tenido tantísimo impacto tanto dentro de la película como fuera de ella que me parece demasiado increíble. Narrativamente este concierto representa todo el esfuerzo por el que Johnny tuvo que atravesar para poder estar aquí, todo lo que tuvo que perder y arriesgar, aprender a tocar el piano, lidiar con sus dilemas personales como el que quería hacer con su vida, perder a su pandilla y lo más importante, perder a su padre. Hace tan solo unos días la última conversación que tuvo con su papá fue contándole que estaba en un concurso de música y que por eso se distrajo dejando que los atraparan. Esto hace que el gorilota rechace a Johnny como su hijo y corte su vínculo con él. ¿Cómo terminé con un hijo como tú, Por ello, durante toda la película Johnny se esfuerza en conseguir el premio del concurso al doble, para poder enmendar el error que cometió con su pandilla. Ya no se trata de ganar por pasión, sino por necesidad, y eso lo obliga a sobreexigirse a sí mismo para poder ganar. Pero cuando se entera de que el premio era una farsa y que perdió todo por una mentira, deja que su amor a la música reluzca simplemente por pasión, porque genuinamente es lo que siempre ha anhelado ser. Este es su momento de brillar, uno que siempre esperó tener. Lo malo es que no puede compartirlo con la persona que ama y a quien desearía hacer sentir orgulloso. ¡Johnny! ¡Es mi hijo! Cuando tú entiendes todo esto y ves que el gorilota en todo momento pudo salir de la cárcel, pero lo hace justo cuando entiende que su hijo está cumpliendo sus sueños y él no está ahí para apoyarlo, te emocionas un montón. Y la tremenda persecución animada con el temazo de I'm Still Standing de Taron Egerton te pone la piel chinita. Que ya que mencionamos a Taron Egerton, este momento de una mera película animada de Illumination fue el que nos regaló una maravillosa interpretación en la película de Rocketman, que en mi opinión merecía una nominación al Oscar su actuación y que puso en el radar a un actor espectacular como Taron en otras producciones. Dimensiona eso, una película de Illumination fue el causante indirecto de que un actor hiciera el papel de Elton John en su biopic. Nah, increíble, Al final podemos ver el encuentro de Johnny con su padre, donde este último enmienda los errores que cometió con su hijo y le dice que se siente muy orgulloso de él, inspirándose en Johnny para a partir de ahora ser un mejor hombre. Like si tu papá te ha dicho que se siente orgulloso de ti, y el like si tu papá no te lo ha dicho nunca. Bien manipulador, ¿no? Suscríbete. Personajazo Johnny, qué gran momento. Vayamos al siguiente puesto.
Aardman es un estudio que tiene películas muy buenas, pero que no suele destacar mucho por escenas o momentos concretos que sobresalgan el resto de la película, pues sus narrativas tienden a mantener el mismo ritmo y tono siempre, por lo que es raro que se llegue a un punto culminante que uno diga peak, lo que no es malo para nada, solo volvió difícil encontrar la escena que más brilla de su filmografía, y después de pensarlo mucho llegué a la conclusión de que esa tenía que ser la muerte de Edwina en Pollitos en Fuga 1. Este momento es lo mejor que ha podido producir el estudio en toda su historia, en mi opinión, tanto narrativamente como externamente a la película. Para empezar, la película de Pollitos en Fuga desde el principio nos muestra una estética y un enfoque un poco oscuro y gris de lo que sus películas tendrían después. Hay una aura bastante densa desde el principio, pero a pesar del tono fílmico de la película, la narrativa en un comienzo nos muestra los múltiples intentos de escape de Ginger como graciosos, curiosos o hasta tiernos. Ay, mira, una gallinita tratando de escapar de su granero. Es hasta divertido en papel, ¿no? Y aunque tú sabes inconscientemente por qué quiere huir, no le das mucha importancia en un comienzo, hasta que llega este momento, cuando la señora Tweedy entra al granero y vigila detenidamente la producción de huevos de cada gallina que cuida. Es cuando sabes que las cosas son serias. La villana impone demasiado con su presencia, y esta escena se vuelve el momento donde nos muestra qué tan cruel puede ser con los personajes, pues una vez termina de contar los huevos que puso cada gallina y se percata de que Edwina no ha puesto ninguno, puedes ver su sonrisa siniestra un momento antes de asesinar a Edwina. Ya de base es tremendo cómo le dan poder y realzan al villano que enfrentarán los personajes, pero esta escena también le da el peso que necesitaba esta película para justificar la necesidad de escapar lo antes posible. Aquí entiendes que no es un juego, que para estas gallinas un día malo puede determinar el rumbo de su vida, y que la desesperación de huir de Ginger no radica en querer simplemente ser diferente o algo así, sino en proteger a quienes más ama. Hay una frase en cine que dice: no se trata tanto de lo que cuentes, sino cómo lo cuentas, y aquí Aardman se lució. La metáfora al holocausto, la paleta de colores y el sentido de urgencia vuelven a esta una de las mejores escenas y más crudas de la animación, y ese es otro punto a tener en cuenta aquí. Hasta ahora el stop motion solo había sido usado para algunos cortometrajes de autor y una película de Henry Selick y Tim Burton, una que tenía un tono oscuro en la superficie, pero en el fondo era más una odisea tranquila y amena, y al llegar Pollitos en Fuga con su historia tan disruptiva, puso un escalón aún más alto a este método, que después nos llevó a más películas arriesgadas usando esta técnica. Por eso esta escena es tan buena, no solo para la película, sino para el stop motion en general. Era un riesgo y le salió muy bien. Escenaza para ver comiéndote unos nuggets. Vayamos al siguiente puesto. Siempre he pensado que Estudio Ghibli se sostiene por dos personas, Hayao Miyazaki como el rostro de la empresa, quien llevó a la cima el nombre de la compañía, e Isao Takahata como el verdadero director que dotó a este estudio de un toque mucho más humano y sensible, traspasando fronteras sin perder de vista la identidad japonesa más arraigada y propia, desde su estilo de animación menos caricaturesco hasta sus historias mucho más sutiles y menos fantasiosas. En La tumba de las luciérnagas encontramos esa visión honesta del director llevada al límite, dándonos la escena más simbólica, emotiva y trágica del estudio, el final o el principio, el reencuentro de Seita y Setsuko en la muerte. Al empezar la película nos dicen que nuestro protagonista acaba de morir. Obviamente como espectador no le das mucha importancia a eso porque acabas de conocerlo, pero después de todo el viaje que recorremos entendemos el peso de cada momento del principio. Un chico que hizo hasta lo imposible por proteger a su hermanita, mientras cargaba con el peso de la muerte de su madre y ser el único que supo sobre el fallecimiento de su padre. Soportó maltratos, humillaciones, tuvo que robarle alimentos a otros incluso. Llegó un momento en el que se alegraba por ver a los aviones bombardear su ciudad, porque eso significaba que podría conseguir algo de alimento para su hermanita entre medias, arriesgando su vida por tanto amor. Y todo ese esfuerzo y sacrificio fue para aún así verla morir, justo cuando la guerra estaba finalizando. Tras la muerte de su hermana, el personaje prácticamente perdió todo propósito de vida. Hasta si vivía y lograba alimentarse para estar bien, ¿cuál era el punto de seguir si ya lo había perdido todo? ¿Qué haría con su vida si dicha se volvió en cuidar a su familia y esa familia ya no está? No había lugar al cual ir de todos modos. Por eso, tras velar a su hermana, en esa última escena donde lo ves agonizar, entiendes que tampoco anhelaba seguir luchando. Ya estaba muy cansado, y una vez muerto, todos los que pasan a su alrededor siguen despreciándolo, sintiendo asco por él. Hasta un guardia toma las cenizas de su hermana y las lanza más allá. Pareciera un final trágico y desgarrador para una vida trágica y desgarradora.
aterradora. Pero es justo aquí donde la narrativa de la película brilla, en encontrar luz donde parece solo haber oscuridad. Una vez muerto puedes ver y pensar que pudo volver a verse con su hermanita, que juntos pudieron encontrar paz, ver luciérnagas y comer dulces juntos una vez más. La razón por la que la película se llama La tumba de las luciérnagas es porque hay una analogía muy marcada entre las luciérnagas, quienes rápidamente fallecen y apagan su hermosa luz que ilumina la noche, y todas las personas que fallecieron por la guerra, a las que se les arrebató muy rápido su chispa. Y por fin estos niños podrán estar debajo de luces calmadas de luciérnagas sin temer por los destellos de aviones nunca más. Esta escena es sumamente triste al principio, pero cuando te detienes a analizarla, refleja todo lo que la película es, hasta representando tragedias en la historia. Tratan de encontrar la poca belleza que hubo en un momento así, para darle honor y dignidad a las vidas de aquellos que fueron olvidados por la historia después del horror, esperando que si existe un más allá, hayan encontrado paz. He visto muchísimas películas de guerras premiadas por los Oscars cada año, y varias son un embole de miseria sin nada que decir de sucesos así, nomás aprovechándose de las tragedias para hacérselos interesantes. Pero aquí Takahata quiso reflejar lo contrario, darle voz a las personas que no la tuvieron, y mostrar un poco de la gentileza que vivieron en un mundo que buscaba arrebatarle su brillo en todo momento, porque sus vidas también fueron importantes. Eran individuos, tenían nombres, tenían vidas, y tenían que vivir con ello. Escena buenísima, casi 40 años, y pocos han logrado replicar este nivel de escritura en una película bélica, más aún en una animada. Uy, ya vimos dos escenas bien densas, ocupo algo más wholesome para narrar. A Pixar podríamos hacerle todo un video analizando sus mejores escenas porque neta tienen una cantidad enorme. De hecho, intentando ordenarlas en mi cabeza para decidir cuál era la mejor me estaba dando ansias porque no podía. Y yo sé que escoja la que escoja, no estarán todos de acuerdo, lo que es hermoso, o sea, eso significa que cada uno le da un valor muy personal a diferentes escenas que les parecen las mejores, y eso es genial, tenemos variedad. Pixar se siente muy personal. Y por ello voy a compartirles la mía. Para mí, el final de Ratatouille me parece el punto más alto y maravilloso al que llegó este estudio, y eso es por la cantidad de matices, capas y emociones con las que dota a su película esta escena. Al principio, Ego cree que es una broma. Creo que un sello característico de Pixar es darle un resignificado a todo lo que se te mostró en la historia al final para que puedas verla y entenderla con otros ojos. Lo han hecho tanto que uno suele esperarlo normalmente al ver una de sus películas. En Up, en Toy Story 3 y 4, en Monster Inc., en Soul y demás historias, el final te hace ver la película con una perspectiva diferente. Pero con Ratatouille este recurso es usado de forma tan espectacular que enaltece completamente la película, o sea, le da un valor al doble. Tenemos a Ego, quien siempre fue presentado como un personaje aterrador y antagónico para los personajes, mostrándonos su forma de pensar y comprender todo con una reseña. Entendemos por qué había perdido el gusto por la comida, por qué era tan duro con los cocineros, y ahora vemos a este hombre que parecía inmutable retractarse de sus comentarios pasados, entendiendo aquella frase que siempre nos dijeron en la película: cualquiera puede cocinar. Un diálogo a primera vista soso y banal, algo vacío que podrías decirle a cualquier persona por decirle. En un comienzo parece un simple "tú puedes, crack, échale ganas, todo se puede con esfuerzo", pero ahora es una expresión que comprende los sueños de forma diferente. No cualquiera puede ser un gran artista, pero un gran artista sí puede venir de cualquier lado, cualquier origen, algo humilde. Ego no solo reflexiona sobre el legado de Gusteau, con quien alguna vez duro fue, sino sobre el valor de su propio trabajo, de la posición que le dio Ego a Ego. No pretende demeritar la existencia de la crítica mediante su discurso, pero sí mostrar el ínfimo valor que tiene comparado a las personas que arriesgan y ponen en juego día a día sus pasiones en pro de satisfacer a un público, y una vez hecho eso gasta su último momento de renombre en dignificar y apoyar algo diferente y raro, que no todos podrán entender o disfrutar, pero tal vez alguna persona lo podrá apreciar. Ya con esto te cambiaron la perspectiva del villano, de la frase, de los personajes, de la historia de Remy y del conflicto con Gusteau, pero todo esto es acompañado de un tono y una secuencia de escenas que resaltan la seriedad de lo ocurrido. Estamos hablando de ratas que cocinan, lo más alucin y Disney que puede haber, pero no porque el tema sea fantasioso debe dejar de haber tensión en aquello que están atravesando nuestros personajes, y si ellos se lo toman en serio, tú también puedes hacerlo al situarte en la posición de un artista que está a la expectativa de ver cómo es destruido o elogiado por su trabajo. A veces no se trata de muertes, tragedia o melancolía, una escena que desborde emociones, sinceridad e
invita al espectador a reflexionar sobre sus propios talentos, virtudes, y el mundo que ha experimentado basado en los otros también puede ser sorprendente. No cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Y todo finaliza de forma agridulce, con el honorable restaurante Gusto cerrado, el respeto de Ego destrozado, y la herencia de Linguini prácticamente acabada. Pero entre esos dilemas, se abre la puerta a un nuevo futuro para los personajes que ahora viven más felices, encontrando sus lugares en el mundo, acompañado de una canción preciosa. Si estás pensando algo como, pero drama, o sea, sí está chida la escena, pero hay mejores que me hicieron llorar, está Toy Story, está Up, es relativamente fácil hacer llorar al espectador. ¿Cuántas películas animadas has visto y te han hecho llorar? Pero hacerlo experimentar todo un suceso con madurez, hacerlo sentir esa emoción, ese miedo, esa expectativa y reflexión, siento que es un mérito mucho más impresionante. Por eso para mí este fue el punto más alto que alcanzó este gran estudio, uno que siento yo jamás será igualado por ninguna otra empresa ni por la propia Pixar. Vayamos al siguiente puesto. La historia de Laika y sus películas ha sido bastante complicada a lo largo de los años. Han experimentado con un montón de narrativas y a veces han acertado mientras otras han fallado. Y yo quería poner acá una escena del cadáver de la novia, pero esa no es de Laika como tal, entonces me fui por mi segunda opción, el descanso eterno de la bruja. Hay algo muy único en esta escena que la hace sobresalir completamente de la película. Hasta puedes llegar a sentir que todo intencionalmente desentona del tono y la narrativa que veníamos viendo. El ambiente es tranquilo, con una paleta de colores clara, y los personajes se toman más su tiempo en conversar. Algo no anda bien a pesar de la tranquilidad de esta escena, porque no se siente como lo demás. La escena juega con el lenguaje corporal de los personajes, donde al principio ambos mantienen cierta distancia, y hasta la bruja, Aggie, ve cómo Norman le teme a cada acción que ella realiza, pero conforme van dialogando, esa distancia se rompe, y acaban acurrucándose juntos, disfrutando ese pequeño momento de tranquilidad que poseen. Aggie fue una niña de 11 años a quien hace mucho tiempo le arrebataron todo aquello por lo que vivía de la forma más cruel posible. Esto debido a que las personas le temían por hacer cosas diferentes, por ser una bruja. A lo largo de la película vemos cómo ella es trabajada como el personaje más importante de la historia. Siempre está presente de alguna u otra forma, pero nunca terminamos de conocerla del todo. Aquí es donde podemos ver la historia desde su perspectiva, cómo simplemente fue un alma que atorada en el trance de la vida y la muerte, siendo solo una niña pequeña, busca venganza de la misma forma infantil que lo haría una niña, y es Norman quien la tiene que invitar a reflexionar sobre sus acciones, no porque las almas de los zombies merezcan perdón alguno, sino por la paz propia de Aggie. Ella es la única que sigue sufriendo después de tantos años por los traumas que sus agresores impregnaron en ella, la única que no se puede permitir avanzar para sanar, mientras los demás están como si nada. Ella le ha dado tanto valor a lo que le hicieron que no puede seguir adelante. Lo mejor del momento es cuando Aggie comienza a recordar a su madre. Puede ser que Norman, quien puede ver a los muertos, le diga que ella ya no está aquí, es porque la madre ya no tenía más asuntos pendientes en la tierra. Probablemente ella murió anhelando ver a su hija una vez más, reencontrarse con ella, y tristemente, Aggie tardó tanto tiempo en reunirse con ella por olvidar el amor de la única persona que la quiso en vida. Lo lamento mucho, Aggie. Ya no está. La muerte de Aggie es bastante triste porque te deja una sensación de que no fue justo, de que ella merecía más, pero en este punto ya no había nada más que hacer, solamente tenía que encontrar su propia felicidad o tranquilidad ella sola, porque la venganza no la estaba llevando a ningún lado, y el único consuelo que tienes es ver cómo los zombies que tanto la lastimaron no se van tranquilos o felices, por saber todo el daño que provocaron con sus acciones, a diferencia de ella. La música es muy bonita y siento yo que la escena es tan potente que termina volviéndose el corazón de la película, aquella que realza completamente la cinta y nos entrega uno de los mejores y más trágicos personajes de Laika. 20 de 10, God y Pig. Blue Sky fue un estudio muy curioso porque empezaron con una nota muy alta sacando La Era de Hielo 1, una película con muchísima más profundidad de la que probablemente recuerdas. Luego sacaron puras películas mediocres como sus secuelas y algunas cintas muy buenas y hasta revolucionarias como la de Charlie Brown, y luego un día dijeron, si vamos a morir, vayámonos a lo grande, y así hicieron la mejor escena de toda su historia, el intento de suicidio de Nimona. Nimona es una película que desgraciadamente por polémicas mierdosas
cosas, pasó muy desapercibida en los mensajes que quería retratar a una nueva generación de niños. Cosas como la aceptación, los miedos, las inseguridades, la desinformación de los medios y demás, fueron temas que intentó abordar la película, y el que más destacó de entre todos fue el suicidio. Hoy en día no es raro ver películas que aborden el tema de la depresión infantil para tratar de mostrar a los padres y a los propios niños que un tema como este puede ocurrir a cualquier edad y no debe ser minimizado bajo ninguna circunstancia. En Nimona se nos habla acerca de los diferentes problemas que un niño puede atravesar para comenzar a tener sentimientos negativos respecto a la vida, desde la gente que los juzga y desprecia por ser diferentes o actuar de formas que no se consideran normales, hasta quienes le restan importancia a sus emociones por considerar sus problemas como insignificantes o tontos comparados a los de los adultos. El desprecio, el rechazo y el desquitarse con un niño pueden ir creando en él la idea de que su vida no tiene el mismo valor que las de las demás personas, llevándolos a tomar malas decisiones y a malos pensamientos. Nimona como tal es un personaje que tiene 1000 años, pero que por la forma en la que la abordan en la película, se usa como el elemento de inserción del público más joven que va a la cinta para mostrarles los mensajes que se quieren dar. Ella fue alguien odiada y despreciada toda su vida por ser considerada un monstruo, debido simplemente al hecho de tener habilidades diferentes, virtudes increíbles con las que nadie nace, pero la gente en lugar de ver lo valioso en ello, trataron de asesinarla, ocultarla o aislarla una y otra vez. A lo largo de la película vemos cómo pese a eso ella sigue buscando aprecio de alguien en quien pueda confiar, algún amigo, pues pese a todo anhela poder confiar en la gente una vez más. Y aunque en un comienzo esa amistad parece ir por buen camino, prontamente llega una pelea entre ambos donde él hace sentir igual de rechazada que todos los demás en el reino. Así que Nimona, completamente devastada, empieza a encerrarse en sus pensamientos negativos, hasta que dichos se vuelven en una nube oscura que no la dejan ver con claridad todo lo que está pasando. La depresión por el odio la consume, llevándola al punto de cometer lo peor. No sé qué asusta más, el hecho de que todos en este reino quieran clavar una espada en mi corazón, o que a veces quiero que lo hagan. El poder de esta frase es tan grande que trasciende más allá de la historia que estás viendo, afectándote mucho si has atravesado una situación donde has considerado quitarte la vida. Visualmente es una representación muy buena de cómo se siente lidiar con pensamientos autodestructivos, nacidos de constantes críticas u odio que puedas llegar a recibir. La música que acompaña a la escena se siente melancólica, pero no pretende serlo. No quieren que te sientas mal mediante una manipulación con los recursos cinematográficos, quieren que conectes con las emociones de la película porque estás realmente inmerso en ella. Es bastante simbólico y bonito que Blue Sky inició tan alto por mostrarnos a un personaje en su primera película que planeaba quitarse la vida después de haber perdido a su familia, y se fueron con una escena similar, explorando los pensamientos suicidas a profundidad, en ambos casos diciéndole lo mismo a la audiencia: no estás solo, eres amado, eres querido, eres valiosa, eres única, aún hay mucho en esta vida por conocer y nunca terminas de saber qué nuevas sorpresas pueden aparecer en tu camino. Tu vida ilumina la vida de las demás personas con tu brillo. Muy bonita escena. Uy, si con Pixar ya estaba en chino encontrar la mejor escena, con Disney Animation fue imposible, man. Es que siento que hay demasiadas escenas icónicas del estudio, pero no sé si dirías, esta es la mejor escena. Por ejemplo, la muerte de la mamá de Bambi, icónica, pero ¿la mejor? Blancanieves y la manzana o la Cenicienta dejando su zapatilla, icónicas, pero las mejores. Estaba a punto de poner la de Mulan cuando encuentran los cadáveres de todos muertos, pero preferirme por una más clásica, la muerte de Mufasa en El Rey León. Primero, tenemos una animación que es espectacular. ¿Te imaginas lo duro que debe haber sido animar esta estampida? Algún animador no vio a su familia en meses, estoy seguro, pero fuera de eso, el impacto argumental de esta escena fue la que consolidó a Rey León como la mejor película del estudio. Y yo sé que ahorita va a llegar alguien con 8 años y me va a decir: El Rey León es una copia de Kimba, güey, lo vi en TikTok, te lo juro. Pero miren, tenemos a Simba, un pequeño león ingenuo e inocente que anhela ser rey. Toda la película lo repite, lo canta, lo ansía, sin dimensionar aún el peso de dichas palabras. ¿Qué significa ser rey? Vemos cómo Scar provoca una situación en la que Simba está en riesgo y Mufasa debería ir a rescatarlo. Hasta ahora veíamos a este león como un güey alucín que nada más hacía maldosadas, pero aquí entendemos hasta dónde está dispuesto a llegar con tal de cumplir sus propósitos, con una mirada sin culpa y una sonrisa macabra. Lo vemos despedir a su hermano en medio de la estampida con una simple frase: ¡Que viva el rey!
consolidándolo como un gran villano y matando a la principal figura de autoridad de nuestro protagonista, para proceder a culpar y manipular al pobre niño, dejándole un trauma que lo acompañará el resto de su vida. Una tragedia shakespeariana al más puro estilo de Disney clásico, que le enseñó a una generación de niños una valiosa lección: cuidado con lo que deseas. Gran escena. Disney cambió la historia con cada película que sacó en animación tradicional, y esta fue la más sobresaliente de todas. Sony Animation a mí me parece el estudio de animación más mediocre que hay y complaciente, pero hay algunas ocasiones donde los panas se superaron a sí mismos y neta hicieron cosas cabronas, y el punto más alto que alcanzaron en una de esas contadas ocasiones donde le echaron ganas, curiosamente fue tan bueno que hasta revolucionó la animación y las historias que nos llegan por este medio hoy en día. Solo es eso, Miles. Un salto de fe. Obviamente estoy hablando del peliculón de Spider-Man Into the Spider-Verse y su salto de fe. Si ya la película venía siendo increíble, un salto de fe es la escena que consolidó a Spider-Man Into the Spider-Verse y puso verdaderamente en el radar a Miles Morales. Me acuerdo cuando la vi en el cine y se me puso la piel chinita por la epicidad de lo que estaba viendo, desde la animación híbrida espectacular que transmite un sinfín de emociones que no podrían darse en una película live action, hasta el uso de la cámara y las perspectivas para reflejar los miedos del personaje y su enfrentamiento a dicho. El balanceo siguiendo la emoción del prota por al fin encontrarse a sí mismo y aceptar su rol como Spider-Man, y obviamente la tremenda canción que es a What's Up Danger, que te mete tremendo hype mientras miras todo. Los detalles como los sonidos del viento balanceados con la canción es lo que hypea todo el asunto, te hace sentirte inmerso en la historia. Pero nada de esto sería suficiente por sí solo. Lo audiovisual no es lo único que puso en este video a salto de fe, es la narrativa que lo acompaña, lo que para mí hace verdaderamente grande este momento. Un salto de fe es la cúspide narrativa que ha tenido Sony Pictures en literalmente toda su historia. Y es que analicémoslo un momento. Toda esta escena viene tras Miles escuchar a su padre decirle que está orgulloso de él, que sabe que es un buen chico con mucho potencial y solo espera que use todas sus habilidades para hacer lo correcto. Después de dudar de sí mismo y pensar que no era suficiente en toda la película para convertirse en Spider-Man, estas fueron las palabras que hicieron entender al personaje quién era, por qué es especial, por qué tiene un don que ninguna otra persona posee, lo que lo hace ser él. Lo que lo vuelve especial a él es lo que lo convierte en Spider-Man. No se trata de ser como Peter Parker para poder llevar el título, no necesita ser como los demás para poder destacar, debe abrazar su identidad porque eso es lo que le da fuerza. Miles es un chico completamente diferente al modelo de hombre araña que conocimos por años, pero es que Spider-Man jamás se trató de seguir un molde para ser un superhéroe, siempre fue sobre hacer lo correcto, tomar las decisiones difíciles cuando nadie más lo hacía, tener el valor suficiente para levantarte y ayudar a las personas que más lo necesitan. Miles representa eso a su propia forma, solo que antes no lo veía porque los demás no le permitían hacerlo, querían que fuera como ellos, pero su padre, quien lo conoce mejor que nadie, es quien lo esclarece de todo. Ver al protagonista enfrentarse a sus miedos en un salto que puede salir mal, es verlo también aceptar todo lo que ha formado su vida como parte de sí, y por eso lo vemos diseñar su propio traje con pintura y balancearse a su manera. Nadie le tiene que decir cómo debe hacer las cosas, él es Spider-Man, y si antes no sentías que merecía el nombre, ahora sí. La escena es muy emocionante, tiene animación muy goth y es de los mejores momentos de todo Spider-Man. Y bueno, gente bella, llegamos a la última gran escena de un estudio de animación. Si llegaste hasta acá no olvides suscribirte y dar like y demás, me ayudas mucho con eso. Y vamos a hablar finalmente de uno de los estudios con mejores escenas de todos, DreamWorks. Neta, la cantidad de escenas espectaculares que tienen en sus películas es simplemente alucinante. Pero desde el principio tuve muy claro cuál es para mí la mejor escena de estas películas, porque es mi favorita de cualquier película animada. Poe encontrando la paz interior. ¿Cómo haces que un momento sea especial? ¿Cómo haces que una escena se quede grabada en la mente de todo aquel que la mire? Adentrarte en lo más profundo de su ser y tocar su corazón de forma sincera. Kung Fu Panda 2 hace esto con su protagonista y de ese modo el impacto nos llega a nosotros como espectadores. Esta escena le da un nuevo significado a todo lo que conocíamos de Kung Fu Panda hasta este punto. Siempre supimos que era una historia chistosa de un panda que entrenaba Kung Fu, con mucha mística y villanos gods, sí, pero esto escondido en el viaje del héroe convencional de un personaje buscando alcanzar sus sueños. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el prota ya logró lo que quería? Cuando es ese maestro de Kung Fu que siempre anheló ser. Es ahí que llega la introspección. Resulta que no era una casualidad que un panda fuera cuidado por un ganso, no era un chiste, había mucho más detrás, y ese algo resultó ser bastante oscuro. Po, quien es un protagonista tranquilo y bonachón, resultó tener un pasado más trágico que cualquier villano al que se haya enfrentado a su saga, uno rodeado de muerte y dolor, y para conocerse mejor y entender cuál es su lugar en el mundo, debe enfrentar
remontarse a ese pasado. Durante toda la película vemos a Po evadiendo sus recuerdos, pero en busca de la verdad de su historia, y al llegar a esta escena finalmente puede saber lo que pasó, cómo se le arrebató todo lo que tenía nada más nacer por miedo, por ira, por ego. Sentimientos banales mataron a su propia madre, y parece que su vida será dictada por esa masacre siempre. ¿Esto es lo que es Po? ¿El resultado de un genocidio? ¿De ahí viene él? No, en esos recuerdos oscuros y tormentosos puede ver un gran acto de gentileza de parte de la persona que más lo amó, su madre sacrificando su vida con tal de protegerla de Po. El más puro acto de amor que existe le regaló esperanza y alegría a este niño, quien luego sería encontrado por un ganso que le dio otro tipo de amor incondicional, sin tener necesidad. Le mostró aún más la bondad del mundo a este pandita que experimentó lo peor, y fueron estos actos de luz lo que le permitieron a Po traer paz a muchos personajes que después estarían sumidos en la oscuridad. Tigresa, Shifu, Wu-wei, su papá, el Valle de la Paz, hasta Tai Long, todos ellos encontraron paz por un acto de bondad de una persona que nació y creció en medio de la bondad. Tu historia podrá no tener un principio muy feliz, pero eso no te convierte en quien eres, sino el resto de tu historia, quien tú decidas ser. Por eso Po es el guerrero dragón, por eso fue el pana de la profecía, porque quién mejor para llevar esperanza a otros que un niño que creció con tanta bondad. La animación obviamente es preciosa, el escenario empieza siendo húmedo, borroso, con algo de neblina, pero una vez el personaje encuentra la paz interior, se vuelve claro. La animación de la muerte de los padres de Po que diferencia el pasado del presente y dota de mucha más intensidad emocional tanto la alegría de Po chiquito como el horror de la muerte de su madre, y todo esto acompañado de la más hermosa composición de Hans Zimmer con esta saga. Encima esta escena tiene más peso cuando, al entender Po que él es todo lo que ha atravesado y lo ha convertido en el hombre que es hoy, se reúne con su papá al final y le dice: Ya sé quién soy. Soy tu hijo. Obra maestra, 20 de 10 y God, gente. Te quiero mucho, Kung Fu Panda 2. Y bueno, chapetes, así llegamos al final del video. Coméntenme cuáles son para ustedes las mejores escenas de cada estudio de animación, su pick. Síganme en mis redes sociales y muchas gracias por escuchar.